Ya estamos de regreso haciendo mi mañana. Ya nos cambió el panorama en la conurbación. La verdad es que está bastante más grata la temperatura. No como en horas de la mañana cuando teníamos un poquito más de frío en la conurbación. Ya sí. Está más grato. Usted ya se prepara para las tareas del mediodía. Muchos se prepararán para la hora del almuerzo. Nosotros nos preparamos para tener... ¿cómo decirlo? Una clase de historia. Yo no sé si presentarlo como profesor o como parte de la historia misma. Está con nosotros Gabriel Salazar. Un placer, un gusto para nosotros tenerlo en nuestro estudio. Profesor, muy buenas tardes. Sí, en realidad. Buenas tardes, también el gusto es mío de estar aquí una vez más en este balneario, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Gabriel, bienvenido. El motivo de su visita es bastante importante porque viene a una actividad realizada por el Colegio Inglés Católico. Así es. Cuéntenos un poco en qué va a estar enmarcada esta actividad. Usted viene a compartir con alumnos del colegio y también de otras entidades. Bueno, es que hay como dos marcos, podríamos decir, de una actividad como esta. Porque de una parte es el marco general. Hoy día en Chile, una especie de fenómeno nuevo, son los colegios secundarios los que están tratando de pensar Chile, ¿no es cierto? Y para tratar de cambiarlo un poco. Y por tanto son los alumnos de la enseñanza media, sí, con sus equipos de profesores, ¿no? Es un fenómeno nuevo, muy reciente, yo diría que tiene un par de años atrás solamente. Porque en la universidad ya no está pasando eso. O sea, no hay reflexión, digamos, dirigida expresamente a pensar el país, para aportarle al país soluciones concretas. Entonces, ese es un marco global, ¿no? Justamente el lunes estuve en otro colegio, allá en ese pueblito hermosísimo que es la Quinta de Tilcoco, en la sexta región. Precioso el pueblo. Y en segundo lugar, claro, compartir con los alumnos acá y también con la comunidad pedagógica, porque son ellos también los que están impulsando estas reflexiones más colectivas, con la comunidad local, ¿no? Porque no solo los alumnos, sino que los profesores y la comunidad local es lo que hoy día se está presentando como con interés, digamos, de reflexión global. Se está transformando en un fenómeno, profesor, esto de que ya dejamos a las universidades como estos focos, estos polos de interés para el desarrollo de muchas ciencias, y bajamos a la educación secundaria. Yo creo que sí, es un fenómeno que se está, repito, produciendo hace 2 años, muy notoriamente. Yo ahora tengo, qué sé yo, decenas de invitaciones para ir a colegios, de Arica a Magallanes, ¿te fijas? Y en cambio las universidades, no, porque no están haciendo seminarios importantes, talleres de reflexión, nada de eso. En rigor las universidades están pasando por un periodo muy crítico, en parte porque ya no hay equipos de trabajo para pensar en colectivo los problemas también generales del país, sino que puros individuos, que tratan de desarrollar su carrera académica, su currículum vitae, y por tanto disparan para el lado de los demás, en lugar de integrarlo en un proyecto común. No ocurre eso en los colegios, porque en los colegios, que yo sepa, un 70% de los profesores tienen contrato permanente. O sea, se queda allí. Y si se quedan, forman comunidad. Y si hay comunidad, se forma equipo. El colectivo de historia, por ejemplo, el colectivo de filosofía, lo que sea. Y por otro lado, los alumnos, al revés de los alumnos universitarios, todavía están sujetos a un régimen de disciplina. Sí. ¿Te fijas? Y actúan colectivamente en función de esa disciplina. La universidad no tiene ni equipos que solidaricen en un proyecto de investigación, ni estudiantes que estén trabajando también en la misma línea. Por el contrario, hoy día una universidad tras otra está cayendo en un hoyo que los mismos alumnos han definido como una crisis de su salud mental. Pero están pidiendo más psicólogos, ¿no? Ese es el movimiento actual. Entonces, por eso es que hay una diferenciación significativa, y por eso es interesante venir a estos encuentros, y por eso que estoy felicitándome de estar aquí. Profe, se contrapone un poco, suena contradictorio, el que los colegios secundarios, en este caso, estén haciendo los esfuerzos por generar estos polos de conocimiento versus la línea por donde el gobierno está intentando llevar la educación chilena. Es que aquí hay una cosa de que también mencionarla, ¿no? En los años 60, mi generación, de los 70, los 60, qué sé yo, todo el mundo hablábamos de desarrollo nacional, ¿no? E incluso la liberación de los pueblos latinoamericanos, ¿no?
Entonces había un latinoamericanismo, había un nacionalismo, y todos nos uníamos para avanzar en esa dirección, ¿no? Hoy día no se habla ya de desarrollo nacional, ni se habla de latinoamericanismo. Por el contrario, aparecen bloques, ¿no es cierto?, el Pacto de Lima y otros, qué sé yo, que van en contra del latinoamericanismo porque quieren unirse, por ejemplo, en el Pacto Transpacífico, sacarlo. Entonces, no hay estos grandes conceptos que globalicen la búsqueda y orienten la actitud, digamos, a la acción colectiva. Entonces, de ahí que ha tomado importancia la comunidad local. Sobre todo porque le quitan el agua, ¿no? Por esta zona los ríos se secan, ¿no es cierto? Sí. Le quitan el agua, se lo llevan para los partos, ¿no es cierto?, que están en las laderas de los cerros, y eso, luego el aire, el caso por ejemplo de Freirina, cuando le echaron de perder toda la atmósfera, y un montón de pueblos han sido afectados por todo esto. Entonces los pueblos están comenzando a tomar conciencia de sí mismos. De sí mismo. Y al tomar la comunidad conciencia de sí misma, conciencia territorial, conciencia ecológica, los colegios son receptivos a eso, porque los alumnos escuchan a sus padres. Y los profesores terminan por tomar el tema y tenemos este fenómeno que estamos aquí conversando. La importancia, Gabriel, de que la historia se comience a conversar desde los colegios, desde los estudiantes, que se comiencen a plantear nuevas ideas, nuevas hipótesis también en torno a las nuevas generaciones, lo importante que es y lo importante que puede ser para el futuro también. Es que la historia sufrió, la ciencia histórica sufrió un vuelco muy importante de los 80 en adelante. Porque hasta los 80 los historiadores tratábamos de estudiar en base a los archivos del Estado, porque es lo que pasaba en el gobierno, en el Estado, los partidos políticos, las leyes, los candidatos, etcétera, etcétera. Vivíamos tratando de llegar con nuestra ciencia al Estado. Pero como Pinochet transformó el Estado en un enemigo del pueblo y los ciudadanos. Resulta entonces que el Estado ya no fue interesante estudiarlo. Y como nos echaron de las universidades, nos expulsaron, yo trabajaba en la Chile y en la Católica, me echaron de las dos, comenzamos a trabajar con la gente en la calle, con los pobladores, con las mujeres, los cabros chicos, los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, en lugar de trabajar el archivo del Estado, trabajamos con la memoria de la gente. Entonces, de ahí la ciencia histórica tenía un desarrollo enorme, historia social, que los maestros conocen bien, donde estamos hablando de la historia de las mujeres, historia de los niños, historia de los jóvenes, historia de los pobladores, de los raperos, de los hip hoperos, es decir, de lo que ustedes quieran. Entonces, es una ciencia histórica que fortalece al ciudadano, no al Estado. Y por tanto se convierte en una ciencia peligrosa para el Estado, porque potencia la ciudadanía, la comunidad local, ¿no? Y el Estado no. De ahí entonces que los gobiernos de la concertación, y ahora no me extraña este gobierno, han querido sacar historia, incluso filosofía, ¿no?, en cierta etapa, sí, del currículum. Pero como los jóvenes están pensando más que nunca ahora, con sus profesores secundarios, ¿no?, estas ciencias pueden ser peligrosas. ¿Y cuál es su postura en torno a estos últimos anuncios que ha emitido el gobierno en reducir las horas de historia? En hacerlas optativas. En hacerlas optativas, hacer una modificación ahí, sí, en el tema curricular. Claro, evidentemente estoy en una posición absolutamente contraria a eso, ¿no? Porque es obvio que ellos, al quitar la ciencia histórica de la enseñanza media, justo en los cursos donde los chiquillos están pensando más, tercero y cuarto medio, en el fondo están dañando la formación del ciudadano. Es miedo al ciudadano que le tienen, ¿no? Y claro, están perjudicando esa formación, porque si se forma el ciudadano, es un ciudadano nuevo. Justamente las mujeres, en la época del movimiento de pobladores, cuando ellos levantaban ollas comunes, etcétera, diseñaron un nuevo modelo de ciudadano. El ciudadano que actúa en su barrio, en su población, en su comuna, resolviendo problemas locales por sí mismo, con su propia gente. Ese fue un modelo que surgió de la época de Pinochet. Y eso ahora se está extendiendo. Entonces, si una ciencia como la historia, o la filosofía, o cualquier otra ciencia social, potencia ese fenómeno, al gobierno no le conviene. De ahí que retira. Es muy infantil la movida que hicieron. No se puede matar la ciencia histórica, quitándola del currículum, cuando la gente está pensando históricamente más que nunca. Profe,
Yo me quedo con un concepto que usted nos explicaba recién. Uno tiene una visión, o recuerdo, lo conversábamos con el Manu recién, hace un ratito, perdón, a propósito, saludemos al profe también, Sebastián Órdenes, que está con nosotros. Sí, le íbamos a saludar a Sebastián. Y que no lo habíamos que tiene un rol muy importante en el Colegio Inglés Católico, tiene la historia activa, que es muy bonito, muy bonito proyecto. Sí. Lo conversábamos recién con el Manu. De historia social, sí. Historia activa y historia social. Sí, para allá iba. Nosotros nos quedamos, los que estudiamos en mi época, somos más o menos cogeneracionales con Manuel. Sí. Villalobos, Frías Valenzuela, es la historia que nos enseñaron en el colegio. Cojeamos, tenemos una cojera, nos contaron una parte nomás de la historia en el colegio y no nos mostraron la verdadera historia de nuestro país. No hay la menor duda. La historia que aparece en los textos Frías Valenzuela o todos los textos posteriores de Santillana, etcétera, etcétera, son textos que le cantan a la gloria de la patria, ¿no? Y por tanto es la cola del pensamiento histórico de los militares. Entonces de ahí los héroes, que al día de hoy con la historia social no queda ningún héroe parado, ni uno. Portales en el suelo, Higgins en el suelo, Carrera en el suelo, todos estos señores, no queda ni uno, o sea, habría que botar todas las estatuas y levantar otras distintas. Entonces, claro, la formación que yo recibí también, soy más viejo que tú, ¿no? Yo me crié con textos de Frías Valenzuela, y me di cuenta de eso. Pero justamente la historia social, al percatarse de este vacío, se metió para abajo, se metió en la amnesia de la historia, en la parte olvidada de la historia. Y eso es lo que estamos sacando a luz. Oye, y eso es muy interesante. Gabriel fue profesor mío en el pregrado, lo comentaban antes. Pero yo encuentro que lo más interesante es justamente lo que decía el profesor, que es la historia desde los actores sociales. Exacto. Ese es Exacto. Y no la historia desde las élites. Claro. La historia nuestra. Exacto. ¿Sí? Y ahí, en el fondo, hay un descubrimiento de una serie de actores sociales marginados o marginalizados que justamente estaban fuera de la historia, del relato de la historia, y con el profesor aparecen, ¿no? Y cuentan una historia muy coherente, además, que le hace mucho sentido más a la gente que esta historia de la elite. Yo creo que por ahí que a la gente está ese punto de inflexión, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La historia social desde los 80 para acá trajo la historia de las mujeres, es un tremendo gran descubrimiento, y la de los jóvenes, tal vez más importante todavía, y la de los niños, ¿no? Porque la gente por lo común piensa que los niños no hacen historia ni son históricos, entonces siempre mi hijito ponga, no escucho lo que vamos a conversar, etcétera. Es tema de grande. Descubrimos que se dan cuenta de todo, sí, claro. Tal vez no articulando eso en palabras, pero en sentimientos, en cachar, como se dice, y son mucho más rápidos que nosotros, lo captan mucho más rápido que nosotros. Por eso es que la historia de los niños es muy linda porque no se basa en palabras, ¿no es cierto?, en discursos ni cosas por el estilo, sino en sentimiento, percepción. Sebastián, profesor del Colegio Inglés Católico Sebastián Órdenes, ustedes precisamente tienen un trabajo muy importante realizado en el Colegio Inglés con este grupo Historia Activa, donde ellos mismos son los encargados de hacer todo. Son alumnos de enseñanza media y también enseñanza básica. ¿Cuál es la importancia de que esto se comience a realizar en los colegios y que también ellos puedan ser parte de un conversatorio con Gabriel Salazar? Hace poco también estuvieron con nuestra Sol Serrano también, desde pequeños, siendo parte de la historia, involucrándose con actores de la historia. Yo creo que bueno, muchas gracias también por estarnos acá, el profesor Gabriel. Y bueno, yo creo que parte en primer sentido con la motivación que pueden tener algunos profesores que realmente tienen vocación. No estoy hablando de mí, yo siento que tengo vocación, pero estoy hablando de un montón de profesores que tienen mucha vocación y que son muy inquietos. Y esa inquietud genera estos proyectos, estas ideas, donde uno ve que los chicos también son inquietos y que a lo mejor se pueden ir por el camino o de la humanidad, de la ciencia, da lo mismo. Y cuando logran captar la esencia de lo que el profesor les quiere transmitir, ahí los chicos uno se va con ellos como de la mano, en el sentido de guiarlo en ciertos temas, proyectos, y que ellos apoyen también esos proyectos. O sea, la verdad que Historia Activa en el Colegio Inglés, ellos son el centro de toda esta actividad. Nosotros como profesores estamos atrás motivándolos, les hablamos de Gabriel, les hablamos de Sol Serrano, ¿cierto?, previo a todo esto, y los chicos también empiezan a aprender sus luces.
y luego ellos son los que llevan a cabo esta actividad, y de hecho están allá ahora en el colegio preparando sus cámaras, sus micrófonos, ¿verdad? Porque te acuerdas que algunas querían ser periodistas después, cuando vinieron acá a la radio. Y principalmente la función del colegio en general, que nos da el visto bueno para hacer estas cosas, estas actividades, estos conversatorios, con el centro de alumnos, profesor de filosofía, el centro de padres, el departamento de historia mismo, completo. La comunidad, como decía Gabriel Salazar, hay una comunidad también atrás que se preocupa de esto. Sí. Y Gabriel, volvamos a retomar este tema porque es muy importante. Mientras más unidos estén, más se puede lograr. Hay algo en común que los incentiva, en este caso en la historia, pero en general esto se puede aplicar en distintos ámbitos sociales. No, sin duda. Pero es bien importante lo que está planteando acá Sebastián, de adecuar los niños en el colegio a lo que está surgiendo en la comunidad donde viven. Porque realmente uno enseñaba historia, preocúpese del Estado, y el Estado está en Santiago, y el Archivo Nacional está en Santiago. ¿no? Bueno, lo vivimos a diario acá que somos región. La vieja historia los desarraigaba a los niños de su comunidad local. Pero hoy día, lo que decíamos recién, las comunidades están despertando en todas partes. Por todas partes las comunidades están organizando asambleas territoriales, asambleas locales, asambleas barriales, para tomar sus propias decisiones en términos, por ejemplo, del medio ambiente, de calidad del aire, que le ocupan una plaza, que le van a echar abajo los árboles, etcétera. Y eso es muy importante porque en la comunidad radica la soberanía. La soberanía popular no radica en el individuo, es colectiva, es una voluntad colectiva. Entonces, y por tanto, anida en la comunidad. Entonces los chiquillos, si sus inquietudes, ¿no es cierto?, las orientan a integrarse a su comunidad, cosa que pueden hacer los profesores, pueden proyectarse muy lejos en el momento actual. Sobre todo si pensamos que tenemos una crisis ambiental gigantesca de aquí a unos 35 años, según los expertos. Y cuando ocurren catástrofes de ese tipo, ¿qué hace la gente, qué hace la humanidad? Se recluye en comunidades chicas para proteger sus niños, su propiedad, proteger sus recursos, etcétera. Entonces las comunidades pasan a ser los actores principales en momentos de crisis de ese porte, no el Estado. El Estado no alcanza a llegar a tiempo, digamos, a cada comunidad, imposible. Pero cada comunidad sí llega al tiro a donde está, pues si está ahí mismo radicada. ¿Y eso produce un arraigo mayor a la tierra? A todo. Yo me acuerdo que tuve mucho contacto con Freirina, y Freirina, la comunidad tenía la costumbre de irse a un rincón que era desierto normal, pero llovía un poco, desierto florido. Sí. Entonces en ese rincón iban a celebrar las fiestas de la comunidad. ¿Y por qué reaccionaron? Entre otras cosas por el olor a chancho que había, pero porque la Agrosuper ocupó ese territorio. Ese rincón del desierto florido, y levantó unas tremendas cuestiones ahí para tener chancho. Entonces eso como que fue un golpetazo a la conciencia ecológica y de la convivencia de la comunidad en ese lugar específico, que era muy de ellos, ¿no? Muy de ellos. Entonces por eso es que hay que darle mucha importancia a la comunidad local, ¿no? Gabriel, tú hablas que los jóvenes están más pensantes que nunca, y eso es muy bueno, nos da una muy buena esperanza. Pero ¿qué pasa con los no tan jóvenes, los que quizás no tuvimos esa formación, no tuvimos a un Gabriel Salazar más activo quizás en nuestra formación académica? ¿Qué pasa con estas antiguas generaciones? ¿En qué estamos? Ahí entramos en aguas profundas. Lo primero que hay que hacer es, hablando de los adultos, ¿no? Sí, los mayores, de nosotros mismos tal vez, sí, ¿no? Es que plantea la siguiente cuestión. Los cambios que se han producido recientemente de todo tipo han producido una suerte de crisis progresiva de la masculinidad. ¿Ya? Sobre todo en los sectores populares, con el viejo concepto del obrero, ¿verdad? La clase obrera. Pero la clase obrera en tiempos de los años 50, 60, 70, ¿no es cierto?, tenía sindicatos sólidos, tenía contratos permanentes, tenía grandes partidos políticos, tenía leyes sociales, tenía gobiernos que la pololeaban, ¿no es cierto?, la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Etcétera. Y ahora resulta que con el nuevo plan laboral, la clase obrera no tiene contrato permanente,
no tiene sindicatos sólidos, los partidos políticos que debieran representarla son neoliberales, en los hechos son neoliberales, ¿verdad? Y entonces el obrero nuevo tiene contrato precario, gana poco, tiene largos periodos de desempleo, no puede ser un buen proveedor de hogar, un buen padre de familia, se separa, cabros chicos guachos, ¿no? Entonces, hay una crisis ahí de la masculinidad que con el último movimiento feminista se acentuó, ¿no? Sobre todo en las clases medias y en la universidad, por ejemplo. Y eso es una cuestión a meditar, porque quienes están realizando los nuevos movimientos sociales, que son o los cabros jóvenes, sobre todo los de población, más que los universitarios, y las mujeres. Entonces, ahí los adultos tenemos un problema específico nuevo que antes todos veíamos, ¿no es cierto? Ya hagamos la reforma o hagamos la revolución, pero hoy día no. Como que el conflicto se nos metió dentro, ¿eh? Ahora está subjetivado, es mi conflicto personal, psicológico, soy un mal papá, me echaron de la casa, qué sé yo qué, ¿eh? Y no soy capaz de levantar ni siquiera una familia. Entonces, por eso aquí hay, a nivel de adultez, hay problemas nuevos que no se están tratando mucho, ¿eh? Nadie está investigando la crisis de la masculinidad, por ejemplo. No. De hecho, para mí es un nuevo concepto, no lo había escuchado, esta crisis de la masculinidad. No, pero hace por lo menos 20 años que se está discutiendo. Mira. A nivel, en Europa, por ejemplo, en otras partes. Hay un lote de factores que están afectando eso, ¿no? Sí, sobre todo porque es una transformación contracultural, ese yo diría que es el aspecto fundamental. Yo te quiero hacer una pregunta. O sea, Dele nomás, por eso pues. me quedé aquí antes. Mira, yo soy académico también de la Universidad Católica del Norte. Hicimos un estudio hace poco que coincide con varios estudios a nivel nacional y que tiene que ver con esta crisis de la izquierda y la derecha, en el sentido de la estructura tradicional, la matriz ideológica tradicional. Sí. Y que lo que los estudios indican, no solamente el nuestro, sino que varios otros, es que esta tensión izquierda-derecha o esta dicotomía izquierda-derecha ha desaparecido. Cada día más la gente no se identifica con estos referentes, y es más, tienes gente que pueda en algún minuto estar a favor de ideas de izquierda y inmediatamente después a favor de ideas de izquierda. Y otra cosa interesante, para agregarlo, digamos, como transformación histórica, es que si tú hoy día ves el mundo, hay dos preguntas que más bien determinan esta condición ideológica, que son la posición que tienen los candidatos respecto a la globalización, que es un poco lo que tú planteas del punto de lo local y lo global, y la posición respecto a la migración. Si tú ves hoy día las propuestas de los candidatos, no son ni de izquierda ni de derecha en general, sino que son más bien qué opinan o cuál es la posición respecto a la globalización, estamos hablando por ejemplo del Brexit, y de los migrantes. ¿Cómo ves eso como una transformación? ¿Ves eso como una transformación histórica? Ahí tendríamos que entrar a hacer un seminario formal académico. Yo te puedo invitar a uno. Porque es un gran tema, sin duda. Yo tendría que responder así en píldora, porque no tenemos el tiempo para eso, ¿no? Pero me gustaría tu visión de eso. ¿Qué opinas? Yo diría, a ver, que son varias cosas, ¿no? Son varias cosas. Por un lado, en el caso chileno, metámonos en Chile, okay, ¿no? Las ideologías surgieron más o menos de los años 1920 en adelante, y fueron todas ideas o teorías revolucionarias o teorías de cambio social o teorías del desarrollo que venían desde fuera, eran importadas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el marxismo o venía de Rusia o venía de China o venía de Vietnam o venía de Cuba o venía de Alemania, de alguna manera, son distintos autores, ¿no? La idea del desarrollo venía de la CEPAL, iniciado por un argentino, Prebisch, ¿no es cierto? O venía de la el socialcristianismo europeo. Exacto. Todas las ideologías nuestras eran copiadas, eran importadas, por tanto se leían, se memorizaban y se repetían como papagayos. Entonces, por eso es que nos dividimos en partido político y de ahí la izquierda y la derecha, porque la Guerra Fría nos dividió. En base a esos referentes. Claro, nos dividió en dos bloques brutales, así, ¿no? Entre eso. Pero con la globalización se acabó la Guerra Fría, ahora son todos neoliberales, son todos mercadistas, y en consecuencia esas ideologías perdieron la atención, por lo menos, de su lucha recíproca, ¿no? Y están cayéndose. Y están siendo reemplazados ahora por culturas políticas, que no es lo mismo que ideologías, ¿no? Que emanan de las experiencias locales o de la memoria histórica, ¿no?
Y por eso que las culturas políticas están surgiendo, por ejemplo, en torno al pueblo mapuche, que tiene una memoria gigantesca para atrás, o del pueblo mestizo chileno, ¿no? O, qué sé yo, las comunidades locales, pero está, como quien dice, el sentimiento, que es lo que tenemos que hacer ahora, no estando la ideología. Pero no hemos desarrollado eso como una formulación política. Estamos en esa etapa intermedia. De ahí el desconcierto. Pero es como una situación de huerfandad de ideología, ¿a eso te refieres? Exacto, no hay, porque en los años, bueno, estamos entrando en detalle, en los años 80, por ejemplo, existían las ONGs, ¿no? Que tuvieron un papel muy importante. Claro. Trabajábamos, ¿no es cierto?, directamente con los pobladores, con los trabajadores, financiados por agencias internacionales. Exacto. No por el Estado chileno. Entonces nos acostumbramos a trabajar con lo que dije, con la memoria de la gente, con sus sentimientos de rabia, lo que querían hacer y lo que podían hacer. Entonces ahí fue surgiendo un concepto de política, no puedo emplear un término técnico para que no sea, de abajo hacia arriba, digamos, ¿no es cierto? Una cultura democrática de acción política, generada de la experiencia de la gente. Del top-down tradicional de... Y ahí donde entran todos, no el ideólogo, sino que entran las mujeres, los hombres, los cabros chicos, todos, ¿no? Pero ese proceso quedó trunco con la transición, porque vino la transición y explícitamente Ricardo Lagos dijo: no más ONGs en Chile. Eso yo lo viví en carne propia. No más ONG en Chile. En consecuencia, desaparecieron estos polos de reflexión teórica para alimentar el movimiento cultural del pueblo. Y después reaparecen las universidades, y todas las universidades adoptan el modelo neoliberal norteamericano, cual más, cual menos, pero están todas metidas en ese modelo. Y estas universidades no están alimentando el proceso popular, de la reflexión popular, ¿eh? Y de ahí que el movimiento popular está con rabia, está con recuerdos, pero no sabe cómo catalizar. Y agrega eso la desafectación del mundo de la política con las personas, además. Y por eso es que es importante que están apareciendo como estos pequeños volcancitos chicos como el de ustedes en los colegios, que están pensando desde lo local, con los mismos cabros chicos, con los jóvenes, con los profesores. Y eso es lo que hay que ir alimentando, porque lo que está aquí faltando, los partidos políticos ya no orientan, ni vanguardizan, ni nada, por el contrario, todo el mundo los odia, ¿eh? El 95% los odia, ¿eh? De acuerdo a las encuestas. Las universidades no están iluminando nada, están tratando de subsistir, peleando entre ellas, en un modelo más de educación neoliberal, de imitar el modelo de Yale, de Cambridge, qué sé yo qué, ¿eh? Entonces solo cabe crear focos intelectuales internos en la sociedad civil, ¿eh? Y en las comunidades locales, y los colegios son un foco al día de hoy, más que las universidades. Y hoy precisamente usted va a estar en el Colegio Inglés Católico a las 13:30 horas. A las 15:20. Perdón, 15:20. Sí, 15:20 horas. Abierta a la comunidad. Abierto a todo público. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta charla de Gabriel Salazar? ¿Con qué? ¿Conmigo? O sea, no, pero en el contexto, ¿cuál es el tema? Sí. Pero él lo sabe mejor que yo. Sí, tiene que ver con los jóvenes y su rol o sus desafíos en la construcción del Estado-Nación actualmente. Y en base al libro que hizo con el profesor Julio Pinto, también tuvimos en el colegio en algún tiempo atrás, Premio Nacional también, y habla sobre la juventud y la niñez en la historia del siglo principalmente XX, ¿verdad? 19-20. Y en base a eso se le darán preguntas, él va a exponer. Sí, es un conversatorio. Bien, es un conversatorio hecho por los alumnos del Colegio Inglés Católico. O sea, ellos son los que mueven todo esto, nosotros estamos motivando nomás. Buenísimo. Muy buena actividad. Eso, a las 15:20. 15:20 horas, abierto a todo público, en las instalaciones del Colegio Inglés Católico. Había que retirar unas invitaciones, sí, obviamente, pero se puede ir. Es flexible igual. Es flexible, sí. Bien. Nos van a estar recibiendo los chicos de Historia Activa. Muy bien. Historia Activa, fantástico nombre. Historia Activa, lo pueden seguir en redes sociales, y son súper entretenidos. Ellos hacen sus boletines informativos. Hace un tiempo estuvieron acá porque algunas querían estudiar periodismo y nos tratamos de motivarla de aquello, pero no les dijeron lo duro que es. Es difícil, y lo pero poco es bonito. Se puede hacer mucho desde el periodismo. Bueno, ahí está la hija de la señora Genoveva, que es el programa que nos siguió también acá. Justamente le mandamos saludos. Que le iba a mandar saluditos a nuestros amigos de Nuara Imágenes, que tienen un
espacio habitual a esta hora los días miércoles y que gentilmente nos cedieron ese espacio para tener el privilegio de conversar con el profesor Gabriel Salazar. Así que gracias para nuaraimágenes.com, tienen su sitio web, aprovecho de hacer la pasadita. Profesores, queremos agradecerles el tiempo, sabemos que tiene que otras actividades y tiene que prepararse ya para las 15-20 horas. Colegio Inglés Católico para quienes quieran asistir. Le queremos dar de verdad las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo por lo menos agradecer a ustedes la oportunidad de conversar con ustedes los problemas locales, por así decirlo, que le preocupan a los alumnos, ¿no? Así Muchas gracias. Gracias. Podríamos conversar toda la tarde. Podríamos estar toda la tarde felices. Visítenos más seguido, lo invitamos cuando quiera. Muy bien. Muchísimas gracias. Manuel, gracias también, pues. Estuvo ahí acompañándonos en yo les agradezco yo por estar aprovechar al siempre invitado. Nosotros nos vamos a separar brevemente. Son las 13 horas con 11 minutos. Al regreso tenemos más informaciones para compartir. Música, actualidad, siguen dándole sentido a la mañana de La Serena, Coquimbo y Ovalle.